Bueno, entonces ya que se han secado las lágrimas, ¿sí? Vamos a ir a avanzar un poquitito más con algo que está más relacionado con lo que vimos ahora último que con lo que vamos a hacer nosotros en el futuro, que son las radiografías. Así que hay una parte que es la radioactividad y que más o menos yo le estuve diciendo recién y que es muy parecido a lo de los isótopos, ¿sí? O sea, la radioactividad, vamos a entenderla que es esa desintegración de la materia, ¿sí? Tengo un elemento que va a emitir radiación, ¿sí? Porque está buscando el equilibrio, ¿sí? Entonces, se dice que es un elemento físico, natural, y que esos cuerpos emiten radiación, ¿sí? Esa radiación tiene la propiedad de impresionar las placas fotográficas. Cuando hablamos placas fotográficas se refiere a las viejas cámaras, por ejemplo, que usaban rollos. Pero yo sí tengo, ¿no es cierto?, esa fuente radiactiva próxima a un chasis, ¿sí?, de lo que usamos para sacar una radiografía. Esa energía que tiene va a velar, va a impresionar, ¿sí?, esa placa, esa emulsión de esa placa. ¿Estamos bien, no, chicos? Bueno. Sí, profe. Entonces, la reactividad es una propiedad de los isótopos que son inestables, ¿sí? O sea que tenemos un elemento que estaba estable por algo que puede ser natural o no, va a buscar después su estabilidad, ¿sí? O sea, y va a ir cambiando por ahí, va emitiendo radiaciones por el cambio de elementos. ¿Profe, está grabando? Sí. Si en algún momento igual no sale la grabación, ya muchas veces sucede que no sale por algún motivo, después lo vuelvo a grabar. Bien, entonces tenemos ese elemento que va a estar excitado, ¿sí?, o sea, sobrecargado, y esa energía la va a liberar con tres partículas: alfa, beta y gamma, ¿sí? Libera esto para que este átomo pueda llegar a su estado fundamental. ¿Qué cuál era? Ese estado fundamental, ¿sí?, es estar en equilibrio. Profe, cuando emite la radiación, liberas a la partícula, las tres partículas estas. Claro, fíjate que las tres van a salir acá del núcleo, ¿sí? Del núcleo. ¿Se acuerdan? Estos son los electrones, que son intranuclear. Entonces, como este átomo está cargado de energía, pero a nivel del núcleo, ¿sí?, voy a liberarla en esas tres formas, o cualquiera de esas. A veces también va a depender la cantidad de energía que tenga, porque por ahí simplemente liberando una de estas, alfa, ya vuelve en equilibrio, ¿sí? ¿Se entiende? Pero siempre para volver al estado original. Claro, para estar estable. Cuando está estable ya no emite radiación, ¿sí? Entonces, este elemento va a variar su energía emitiendo esa radiación que va a salir del núcleo y que pueden ser también positrones, neutrones,
partículas pesadas, ¿sí? Pero todo esto va a salir del núcleo. Nosotros lo vamos a encarar siempre por alfa, beta y gamma, que es lo que vamos a estudiar, o por ahí lo que es más familiar. Ese isótopo, ¿sí?, pesado, que libera toda esa energía, también puede llegar a convertirse después en otro elemento. Siempre se pone el caso de este elemento pesado, que es el uranio, muy radiactivo, sí, que no es que pasa poquito tiempo, sino pasan siglos hasta que libera toda su energía y se convierte en plomo. ¿Sí? Quiere decir que el plomo que utilizamos habitualmente nosotros, en un momento, ¿sí?, era uranio. Chicos, ¿todos tienen Netflix? Ya la vi sí. a la película. Sí, yo también. Sí, profe. La de Marie Curie. No, le iba a decir que se fijen si no estaba Chernobyl. También, ya la vi a la serie. Bueno, está bien. Bueno, vayan viendo eso porque no vamos ahí, pero le va a servir como material de informe para ver otra cosa, ¿sí? Así que Curie también, está bueno que lo vean, ¿sí? Que bueno, suma la información. Bien. ¿Quiénes recuerdan de esto? La lámina de oro. La lámina de oro, ¿sí? La teoría, ¿sí? O la Sí, experiencia de sí. Rutherford, ¿sí? Fíjense que esto es oro y esto no es oro, ¿sí? Esto es un individuo, pero que también es atravesado. Acá eran partículas alfa y acá ¿quién lo atraviesa? Los rayos X. Los rayos X, ¿sí? Acá teníamos ¿qué cosa? La plaquita fluorescente, ¿se acuerdan? Y acá ¿qué tenemos? El chasis. El chasis, ¿sí? O sea que ese fenómeno va a ser igual. O sea que yo acá veo momentos en donde pasaba, ¿no es cierto?, esa partícula alfa, ¿sí?, interactuaba y pasaba. Y acá también tengo los rayos X, que en definitiva son ondas electromagnéticas, ¿sí?, y que no todas van a pasar, porque si ustedes alcanzan a ver acá en chiquitita esta foto, ¿sí?, ven que hay una parte más blanca y una parte más negra, ¿no es cierto? ¿La alcanzan a ver? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Y qué será esto, blanco y negro? ¿Por qué sale así? Por la densidad. Por la densidad. La densidad de los huesos y de la carne. Las partes más blandas. Claro, partes blandas. Dentro de las partes blandas yo puedo llegar a tener aire, grasa, músculo, ¿sí?, que son partes blandas. Y esas partes blandas también tienen distinta atenuación, distinto frenamiento a la radiación, ¿sí? Lo que más va a frenar la radiación, en este caso, es la parte ósea, ¿sí? Entonces fíjense cómo en esta placa chiquita sí podemos ver partes más claras, más oscuras, ¿sí?, y esto bien denso que es la parte ósea, ¿sí? Entonces, esas radiaciones que pueden ser entonces electromagnéticas, como los rayos X, o radiación gamma, ¿sí?, que la vamos a utilizar en otro tipo de tratamiento, y también las partículas alfa y beta. Pero como les decía, es algo muy parecido, o sea, vamos a tener reactividad natural y artificial. Y acá nos parece este buen hombre, Becquerel, que él descubrió que ciertas sales de uranio emitían radiación. Y este descubrimiento, ¿sí?, como el gran descubrimiento de la historia, fue un poco azaroso, ¿sí? No es que un día se levantó y dijo, bueno, che, hoy voy a descubrir las sales de uranio. No, sino que fue de casualidad, ¿sí? Él lo que estaba haciendo
era inducir la fosforescencia de esa sal de uranio. Esta es la sal de uranio, con los rayos solares, porque creían de que esta combinación de la sal de uranio con los rayos solar podía producir, ¿no es cierto?, algún efecto. O sea, van a tener radiación inducida por esta fuerza, por este sol. Y esta radiación era capaz de fotografiar, ¿sí?, o impresionar esa película fotográfica. ¿Está bien? ¿Cuál fue el descubrimiento? Porque esto ya lo sabían ellos. Pero ¿cuál fue el descubrimiento de Becquerel? Lo que él descubrió fue un día que se nubló. Él tenía, ¿no es cierto?, la sal preparada sobre su escritorio, la ponía ahí, ¿no es cierto?, sobre su escritorio, por ahí mientras estaba trabajando. Quiere decir que mientras él trabajaba se iba irradiando, ¿sí? Interactuaba con el sol y él iba demostrando de que, ¿sí?, o afirmando de que esa radiación existía. Recuerden que la creencia en ese momento era que para creer en algo había que verlo, y la radiación no se ve. No se ve en ese momento ni se ve ahora, pero está, existe. Bueno, según cuentan que ese día se nubla, entonces él agarra ese preparado y lo guarda en un armario, ¿sí? Bueno, le agarró un par de días de lluvia, se ve, o se olvidó. Cuando lo fue a retirar, procesa esa película y resulta que igualmente había interactuado, ¿sí?, esa sal de uranio con la película. Entonces, la conclusión que llegó es que la sal de uranio emitía radiaciones estando o no estando el sol. O sea que no dependía del calentamiento del sol o alguna suerte de magia, sino que directamente esta sal, ¿sí?, era radiactiva. Eso era algo natural. Después se produce entonces el bombardeo de las partículas, ¿no es cierto?, subpartículas al núcleo, y de esa forma vamos a tener una radioactividad artificial. El valor adecuado para penetrar a ese núcleo, que tiene que entrar en el núcleo, ¿sí?, va a ser lo que le va a dar a ese átomo esa inestabilidad. Y a partir de esa inestabilidad, ¿sí?, vamos a generar entonces esa desintegración y esa radioactividad artificial inducida por partículas subatómicas al núcleo, ¿sí? Y se puede irradiar con distintas partículas subatómicas, y cada esa que se va a irradiar en forma distinta va a actuar distinta, y ahí es donde se puede dar distinta vida media. Las radiaciones que entonces vamos a liberar, o cómo se va a liberar, dijimos que era alfa, partículas beta y radiación gamma, ¿sí? La partícula beta también puede ser betas positivas o negativas. Nosotros ahora vamos a ver solamente un poco de definición y después va a ser tema de investigación de ustedes en el trabajo. Bien. Entonces, alfa, beta y gamma, ¿de dónde salen? Del núcleo. Del núcleo. Siempre del núcleo. Vamos a empezar con radiación alfa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta radiación alfa será muy penetrante, tiene mucha energía, o será más o menos sutil? Más o menos Sutil. Sutil. ¿Y cómo lo documentamos? ¿O cómo lo Que demostramos? traspasa los materiales más finos.
¿Pero por qué? Cris, se me fue el Zoom. Ya lo recupero. ¿Porque son menos densos? Menos denso. Digamos que son partículas pesadas, ¿sí? ¿Está bien? O sea que a estas partículas alfa también se la puede denominar de helion, porque son idénticas a ese núcleo. Tienen carga positivas, son pesadas y está formado por 2 protones y 2 neutrones, ¿sí? Todas salen del núcleo, dijimos, ¿sí? Ahora, esta partícula, ¿por qué es lenta y pesada? ¿Sí? Pesa arriba de 7000 veces más que una partícula beta o un electrón, ¿sí? Por lo tanto, para que esto se mueva, necesita mucha energía, ¿sí? Para desplazarse. Significa entonces que gasta toda su energía en el primer envión, ¿sí? Y a medida entonces que uno se aleja de esa fuente, ya no tiene energía para seguir. O sea, son partículas, entonces dijimos, de carga positiva, son lentas. Creo que Alicia... ¿Lentas, profes, o rápidas? Son lentas. Son lentas porque son densas, son pesadas. Son pesadas. Imagínate que pongas un camión, ¿sí? Y al lado un auto. Los dos salen del mismo lugar. El camión va a salir más lento, ¿sí? Porque son pesadas. Ahora, ¿Puedo contar algo más? Sí. El ejemplo que vos diste del camión y el auto está bárbaro. Como dijo Roberto, las partículas alfa son pesadas, pero lo comparó con un auto y un camión, ¿no es cierto? Pero ahora imagínense que ustedes, tanto que obviamente los dos en movimiento, uno va a tener mayor velocidad y el otro va a tener menor velocidad, por lo que uno es más pesado y el otro es menos pesado. Pero a su vez, para este movimiento necesita liberar mayor energía. Entonces, ¿cuál es el que va a necesitar mayor energía exponer, digamos, o tener mayor energía? ¿El camión o el auto para moverse? El camión. El camión. Entonces exactamente pasa con las partículas alfa, ¿no es cierto? Estas partículas son muy pesadas, son lentas, como dijo Roberto, pero necesitan mayor energía o tener mayor energía, ¿no es cierto?, que otras partículas, o otras partículas menos pesadas. ¿No? ¿No estamos de acuerdo, Roberto? Totalmente de acuerdo. Creo que nunca estuve más de acuerdo con vos que hoy. Muy bien. Y después, bueno, contar el resto de la historia. Pero yo pensé que seguía, me había puesto contento. Bueno. Si sigo un cachito más. No. Ah, bueno. Bueno, entonces, como estas son pesadas, ¿sí? Fíjense, me viene acá mi partícula y se encuentra con un obstáculo, ¿sí? Que ese obstáculo puede ser simplemente esto, ¿sí? Una hoja de papel, ¿sí? Significa que esa hoja de papel puede, de hecho frena, ¿sí? Y detiene esas partículas alfa, ¿sí? O sea que si de repente, no sé, a ver, ¿quién está ahí? Ruth, se enoja donde estamos en las presenciales, ¿no? Y se enoja, y me quiere tirar con partículas alfa, así, me agarra la mano y tira, yo le pongo un papelito y esas partículas alfa no me llegarían, porque el papel lo frenó, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque gastó toda su energía, ¿sí? en el movimiento, ¿sí? No tiene ya más fuerza para penetrar, ¿sí? Vayan recordando esto
para después llegar a una... Sí, ahora me quedó claro, conclusión. profe, porque no encontraba la manera de escribirlo, de pasarlo con mis palabras. Ahora ya quedó claro, ¿Te gracias. quedó claro? Buenísimo. Es la idea. Siempre nosotros, sí, vamos a buscar algún ejemplo cotidiano, chicos, para que le quede claro. Después lo ayornamos con toda la bibliografía, ¿sí? Pero lo importante es que le quede claro esto, ¿sí? De alfa hay un montón de cosas para hablar que de hecho después van a tener para escribir, pero ahora la idea es que tengamos más o menos en claro, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, tengo partículas alfa, beta y radiación gamma. Alfa es pesada, positiva, tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿sí? Y lo puede frenar una hoja de papel, ¿sí? Eso es basal. Efectos nocivos de esto, ¿sí? Dice que puede ser, ¿no es cierto?, a nivel de la piel, pero no por debajo de ella. Pero sí puede traer alguna contaminación cuando hay elementos contaminados por esto, ¿sí? Por radiación alfa. ¿Se le ocurre algún ejemplo donde puede haber pasado esto? O sea, agua contaminada por radiación alfa y que la gente la puede tomar y se contamina y se muere. Y en muchos casos se ha comentado de que traían cáncer. Sí. Y eso que vieron la película, ustedes, ¿eh? Dije en Netflix y me dijeron, la película. No, Yo vi la de María Curie. Yo sé que ustedes son todos chicos, pero seguramente con el tema de Maradona, todos recuerdan México 86. ¿Sí? ¿Es verdad? No, profe. El gol de Maradona a los ingleses, ¿nunca lo escucharon? ¿Nunca Sí, se lo no. comentaron? Sí. Sí. Ese gol tapó muchas cosas que pasaban políticamente. Bien. La mano de Dios. Bien. Bien que recuerda. Ahora si yo también digo, ¿no es cierto? Año 86, Chernobyl. ¿Lo recordamos así enseguida? Más o menos. Más o menos, ¿sí? Más o menos, porque es algo que nos interesaba y a partir de ahora nos va a empezar a interesar un poquito más. Porque justamente en Chernobyl, cuando hubo toda esa explosión, hubo toda, ¿no es cierto?, después una lluvia de distintos elementos. Entre esos elementos que caían eran partículas alfa. ¿Sí? Esas partículas alfa caían sobre ríos, sobre, ¿sí?, frutas, sobre animales. Y en Córdoba, cuando fue lo de las armas y eso, toda la pólvora. No, eso fue otro tipo de contaminación. Ahí no teníamos armas nucleares. ¿Sí? ¿En Japón, profe? También Hiroshima, Nagasaki, o sea, sí, es más, acá nosotros tenemos reactores nucleares, ¿sí? Imagínense que en Seiza, o creo que hay, ¿sí? O sea que si llegase a haber un problemita de esto, íbamos a tener algún inconveniente. Pero bueno, digamos que entonces esa contaminación se puede dar por la ingesta de agua, ¿sí? Agua contaminada, ¿sí? Y ese daño a nivel de la piel, ¿será muy importante? No, Y le porque puede prácticamente es por la superficie, ¿no? No. Depende. Profe, ¿puede ser que sea parecido a una quemadura? Sí, eso va a ser, también depende de la dosis de radiación que reciba, que eso lo vamos a tener que ver, ¿viste? Que son bueno. efectos estocásticos y determinísticos, ¿sí? Y ese tipo de quemaduras. Pero a ver, en todo nuestro cuerpo, ¿tendremos zonas más sensibles? Sí, profe. Calculo que sí. Claro, tenemos zonas que son más radiosensibles, ¿sí? Por ejemplo, por tiroides se me ocurre, pero también si yo tuviese, no sé, que me cae radiación, partículas alfa en los ojos, ¿qué pasaría con el cristalino? Te queda ciego. Se quema. Sí, por ahí podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, una ceguera, que también va a depender del tiempo, ¿no es cierto?, de exposición, de la dosis que haya recibido, ¿sí?
saber si va a tener una ceguera permanente o transitoria. ¿Sí? Herrera, ¿estás ahí? ¿Me olvidé de algo? No, perfecto. O sea, lo que vos explicaste de la radiación alfa es que, digamos, como dijiste, es una partícula contaminante y bueno, si bien, como vos dijiste, tiene poca penetración, pero puede producir un daño en el caso de la ingesta. Diste muy bien el ejemplo del agua. Y también podemos hablar, si hablamos de Chernobyl, ¿no es cierto? Hoy en día se conoce que en la zona hay mucha vegetación, incluso pueden haber plantas con fruta, pero que todas no pueden ser ingeridas porque todavía existe radiación, ¿no es cierto? Y esas partículas alfa, al estar en contacto con el cuerpo, obviamente va a producir, depende de la cantidad de ingesta, depende de la cantidad de radiación, va a producir un efecto, ¿no es cierto?, en nuestras moléculas, no tan profunda porque, como dijiste bien, un papel lo detiene, pero sí va a haber un contacto, si es externo, con la piel y si lo ingerimos con la mucosa de nuestro organismo. ¿Y qué más estabas hablando? Lo último, haceme memoria. Lo último que Lo de del zonas contacto con la radiosensibles. piel. Ahí está. Sí, claro, muy bien. Nuestro organismo, depende qué tipo de molécula esté formado, tiene más radiosensibilidad que otras, ¿no? Roberto dio un muy buen ejemplo, que en la vista es mucho más radiosensible que, por ejemplo, irradiarse, no sé, si comparamos la vista con un dedo, si recibe la misma radiación alfa, en la misma cantidad, en la misma proporción, la vista va a tener mayor daño porque es mucho más radiosensible. Y dentro de lo que es el lóbulo ocular, el que es mucho más sensible es el cristalino. El cristalino en el lóbulo ocular sería como nuestro lente. De tanta radiación que va a pasar, se va a opacificar y eso nos va a evitar que no podamos ver, sin la necesidad de llegar a un cáncer, ¿no? Estamos hablando de un efecto radiactivo. Así que el ejemplo que dio Roberto es muy bueno porque, si bien, como dijo, no tiene mucha penetración, pero en el contacto con nuestro organismo puede producir un daño, también el daño va a ser, depende de la zona que irradiamos. No es lo mismo, ya digo, irradiarse una mano que con la misma cantidad de radiación irradiar el cristalino. Vamos a tener dos efectos diferentes. No, nada más, Robert, eso. Bien, le hago una pregunta, chicos, a todos, ¿sí? Con esto que acaba de comentar el profesor Herrera, que yo dije y qué sé yo. ¿Es posible que haya cataratas inducidas por radiación? Cataratas en los ojos, digo, no. Sí, profe. Cataratas. Sí. Sí, pero es posible. Muy bien. Sí, así es. Bueno, ¿alguna duda con esto, chicos? Recuerden que es solamente una introducción para que se entienda. ¿Estamos No, bien? profe. Sí. Muy bien. Vamos a beta. Beta tenemos positiva y negativa, pero vamos a dar solamente como definiciones, ¿sí? Después, veamos, nos quedan 7 minutos y cuando se corta volvemos a entrar. ¿Qué pasa con beta? ¿Sí? Son partículas negativas, ¿sí? Idénticas a los electrones. Y tiene una particularidad, que la velocidad es casi igual a la de la luz, ¿sí? O sea que viajan muy rápido. ¿Por qué? Porque son más ligeras, más livianas. Y esto se va a dar por el decaimiento radiactivo de algunos isótopos. O sea, estábamos hablando de ese isótopo que está eliminando radiación, en este caso radiación beta, y esa radiación beta tiene mayor, digamos, energía, es más ligera. Entonces,
Si yo estoy en una fuente que está emitiendo radiación alfa y beta, ¿sí? Y me quedo, no sé, a 30 centímetros de esa fuente, ¿qué energía me llegará? Beta. Beta. ¿Y Porque alfa? vas mal. Y es más liviano. Las dos, pero Betan primero. Claro, Sí, va a llegar porque es primero, más pero al rápida. cuerpo, digamos que me va a llegar, ¿no es cierto? También me va a llegar beta, perdón, alfa. Me va a quedar, ¿no es cierto?, a nivel de la piel, ¿sí? Si yo me alejo a 1 metro, y hay que ver la energía que tenía, porque por ahí alfa ya se queda en el camino. ¿Está bien? Mientras que beta, a tener mayor energía, a tener mayor, digamos, ser más ligero, ¿sí? Va a tener mayor poder de llegada, ¿sí? ¿Estamos bien? Quiere decir que esta partícula beta va a viajar a una velocidad mucho mayor que alfa, ¿sí? Y eso se fundamenta por el peso, ¿sí? Fíjense, ¿sí? En el gráfico se ve, ¿no? En este caso, si yo me tiran un manojo de partículas beta y quiero poner el papel, lo va a atravesar. ¿Por qué? Porque el poder energético que tiene beta es mayor. O sea que para yo poder detener a esta partícula beta, lo puedo hacer con una placa de aluminio de 5 milímetros de espesor. Otra de las cosas es que también esta partícula tiene carga negativa y que pueden ser atraídos por polos positivos de algún campo magnético. ¿Sí? O sea que este haz se puede, ¿no es cierto?, desviar. ¿Vamos bien? Me imagino que Sí, el silencio profe. es un sí. Sí, 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 sí. profe. Muy bien. Estamos todos atentos. Beta cortito hasta ahí, le hice para no, ¿sí? Para no joder tanto. Después recuerden, tenemos beta positivo y beta negativa, ¿sí? Esto es Yo- solamente beta negativa, profe, perdón. Este es beta, como definición beta. ¿Qué es beta? Nada más, ¿sí? Ah. O sea que diferencia entre beta y gamma. ¿Está bien? Después vamos a ver cuál es cada uno. Solamente, y solamente la que es negativa es atraída por el polo positivo para desviarse. Claro, porque, o porque son positivos, ¿sí? Se repelen. Bueno, ¿Sí? O sea, polos opuestos se atraen. A ver. Polos iguales, ¿no es cierto?, se repelen. ¿Estamos bien? Ahí, aclaro un poquito como para que se entienda un concepto. Vos hablaste recién de beta. Beta, como energía beta, es negativa, como dijo Roberto, ¿no es cierto? Después, por una cuestión física que no vamos a entrar en este detalle porque no es relevante para esta parte digamos, del curso. Pero bueno, como dijo Roberto, hay una beta negativa y una beta positiva que va a pasar por un fenómeno físico, ¿no? En ese caso, obviamente, si son partículas negativas y positivas, si se los somete a un campo magnético, van a tener tracción de diferente campo, depende si es positivo o negativo. O sea que si vos sometés una beta positiva o negativa, obviamente la beta positiva va a ser atraída por el campo negativo. Y si es la beta negativa, va a ser atraída por el campo positivo. No, a ver, vamos de nuevo. La beta positiva va a ser atraída por el campo negativo y la beta negativa va a ser atraída por el campo positivo.
¿no es cierto? Pero la beta sin desintegración es una carga negativa y, como dijo Roberto, va a ser atraído en un campo, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, que tiene una carga y puede ser atraída en un campo, ¿correcto? Nada más. Bueno, chicos, queda 1 minuto, ¿sí? Y son 6 menos cuarto. Salimos, tomamos un poquito de aire y a las 6 nos conectamos otra vez en el mismo lugar. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Vayan. Perdón, me equivoco. Quería agregar un casito más. Cuando hablo de campo me refiero a un campo magnético, ¿eh? Ah. Sí, profe, lo entendimos. Ahí está. En el campo las estrellas, ¿no? Después me quedé que dije campo magnético me refiero. Bueno. Sí, profe. Listo, chicos. Nos vemos en un ratito. Vamos, lo dejo. Hasta luego.